Bueno, entonces, en unidad número 3 dijimos aquí, lo que vamos a tener serían dos temas, uno que tiene que ver con procedimientos y otro que tiene que ver con macros. Primero vamos a entrar a macros y después entramos a procedimientos. ¿Qué es realmente una macro y qué es un procedimiento? Ambos comparten algunas características, pero son cosas totalmente diferentes. Vamos a definir como el procedimiento como una función, como un método. Y la macro no es exactamente eso. La macro es una sustitución de líneas de código por un elemento que uno necesite. Por ejemplo, si nosotros buscamos aquí rápidamente macros en ensamblador, pues si nos vamos directamente a este aquí rápidamente, nosotros vamos a ver que para crear una macro es bien sencillo, solamente tenemos que definir aquí, ¿dónde quedó? Esto no es de macros. Es que este es un procedimiento, no veo la macro. No, este no. A ver, déjame buscar aquí en imágenes para hacerlo más rápido. Por ejemplo, este sería una macro. Esta sí. Nosotros vamos a poner una etiqueta y luego la palabra macro. Vamos a colocar todas las líneas de código y luego vamos a colocar aquí en M. Y con esto nosotros vamos a definir que cada que tú coloques esta palabra, se va a colocar todo este código. O sea, se va a reemplazar esta palabra por todo este código. Entonces no es realmente un método, simplemente es una forma de programar en la cual nosotros a través de una sola palabra estamos englobando una serie de instrucciones que al final, cuando ya le demos play, pues se va a expandir la macro, es decir, se va a sustituir la palabra que nosotros definamos por todas las instrucciones que nosotros definamos. Vamos a irnos, por ejemplo, aquí a nuestro código y vamos a crear una macro, nuestra primer macro, para ver cómo funciona esto. Entonces este es del anterior, esto ya no va, que le vaya bien. Ciérrate, este es del video que les dejé. Vamos a darle nuevo. Lo voy a guardar ahí nomás por si las dudas. Entonces vamos a definir aquí. Nosotros vamos a definir aquí, cuando nosotros tengamos una macro, o sea, nosotros podemos definir por aquí una macro, por ejemplo, vamos a ponerle aquí ejemplo, macro, y luego aquí van a ir todas las instrucciones que nosotros necesitemos y al final va a ir la palabra en M. ¿Alguien puso algo en el chat? Bueno, más yo que estaba grabando, profe. Ah, sí, sí se está grabando. Entonces, todo lo que tú coloques aquí se va a sustituir cuando tú utilices aquí, por ejemplo, la palabra, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a poner aquí unas instrucciones. Por ejemplo, move ax, 10, move bx, 20, move acx, 200, por ejemplo. Y donde yo la necesite, por ejemplo, aquí le voy a poner ejemplo. Ahí le puse mal el nombre. Si le damos aquí emular, tengo un error aquí, porque aquí tengo un mock en vez de un move. Aquí me había equivocado. Entonces, cuando le demos emular, vean cómo el ejemplo en realidad aquí dice macro. Aquí abajo donde dice ejemplo, aquí son todas las instrucciones que en realidad vale la macro, todas estas que están aquí arriba. Sí, se van a sustituir. Vean que ya en el código expandido ya no está directamente la palabra ejemplo, sino ya están todos los move. Después del move cx, bueno, aquí después del ES, del DS y el ES, ya vienen aquí move AX 00A, que sería el 10, que yo tengo aquí, move 10. Y luego move ABX el 14H, que en realidad sería el 9, el 20. Y luego move ACX el 200, que está aquí. Después del CX que ya tengo aquí, ya viene aquí después mover otro valor, que sería mueve el ADX, el PIKI. Entonces aquí sería el valor de DX. Entonces esta palabra ejemplo se sustituye por todo esto, ¿sí? Entonces se fijan, cuando yo la selecciono aquí,
pues me dice aquí todo esto es el código que realmente corresponde a la palabra ejemplo. Aunque aquí nada más es la pura palabra, en realidad se sustituye por todos los elementos que tú hayas escrito aquí. Si tuvieras, no sé, 100, 200 líneas, pues esas 100 o 200 líneas pueden caber perfectamente ahí. Es decir, se va a sustituir la palabra ejemplo por las 200 líneas de código que tú tengas o que hayas escrito. ¿Para qué me sirve realmente eso? Pues me sirve para poder definir, por ejemplo, fragmentos de código muy repetitivos. Y para no estarles escribiendo y escribiendo y escribiendo, pues entonces yo puedo utilizar lo que sería una macro. Aquí hay otro ejemplo de una macro. ¿Dónde quedó? Aquí está, hay varios. Una macro que está aquí, aquí hay otra macro que está aquí, aquí hay otra macro que está aquí. Y lo interesante de las macros es que tú puedes definir parámetros. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí ejemplo macro y espero un valor de X y un valor de Y. Porque el valor de X se va a sustituir aquí y el valor de Y se va a sustituir aquí. De tal forma entonces que el X y el Y que se van a estar sustituyendo, pues son los valores que yo voy a estar utilizando aquí. Por tal motivo entonces, ahora aquí en ejemplo, le voy a dar 10, o le voy a dar otro valor nada más, le voy a dar ejemplo 1, 2. Este 1 vale X, este 2 vale Y, y aquí entonces es como si yo hubiera escrito move AX1 y move BX2, porque son los dos valores que yo coloqué ahí. Cuando le demos emular, vean que ahora cuando llego aquí y selecciono este elemento de 1, 2, pues ya tengo aquí move AX1 y move BX2. Entonces los parámetros que yo le vaya a colocar aquí, pues también son parámetros que va a recibir la macro y que las va a asignar a los lugares que yo ya necesito. Entonces vamos a hacer un ejemplo un poco más claro. Vamos a hacer una macro, por ejemplo, para mover el cursor, que es uno de los puntos que luego hemos estado utilizando mucho y nos da flojera porque hay que estarlo copiando y pegando, copiando y pegando, copiando y pegando. Entonces vamos a poner uno que se llame, no sé, cómo ponerle, vamos a ponerle un nombre descriptivo. Le puedo poner mover cursor o simplemente posición o qué sé yo. Ahorita le voy a poner aquí mover cursor. Mover cursor macro a una columna X y a un renglón Y. Entonces, si nosotros vemos en nuestras interrupciones, me fue el nombre, para mover el cursor están en la instrucción, en la interrupción 10, pero vamos a estar trabajando con la H2. DH va a tener el renglón, DL va a tener la columna, BH debe contener 0. ¿Sale? Entonces vamos a definir aquí nuestra macro y nuestra macro aquí va a indicar que lo que yo necesito es un move a H2, move a DL, si ven aquí, DL sería la columna, que sería X, move a DH, el renglón, que sería Y, move a BX, un 0, porque es para la página, y luego interrupción 10H. Entonces aquí lo que yo ya tengo es que yo ya puedo seleccionar la posición del cursor. ¿Cómo? Simplemente mandando llamar la macro. La macro se va a llamar mover cursor. Mover cursor. Y ahora le voy a decir, pues quiero que te muevas, por ejemplo, al renglón 10, a la columna 10, al renglón 2. Y ahí vas a pintar lo que sería la cadena. Entonces ahora lo voy a dar aquí play. Vamos a darle run. Y vean que ya se movió a la 10.3, que sería en este punto que yo estoy colocando ahí. Entonces ya no tendría que hacer otra cosa. Si quiero pintarla otra vez, por ejemplo, simplemente aquí lo que voy a hacer es volver a decirle mover cursor. Y quiero ahora que te vayas, por ejemplo, al renglón, por ejemplo, 30. Y, perdón, columna 30, renglón 2, un poquito más arriba. Y vuelves a pintar la cadena. Pero esto de aquí es, voy a volver a copiar y pegar, copiar y pegar. Entonces también puedo generar lo que sería una macro, que se llame pintar cadena. Y luego ya va a venir la palabra macro. Y pues obviamente le voy a poner aquí la cadena que yo quiero pintar.
Y el código sería un lea ADX, el valor de, en este caso, cadena, porque es lo que yo le voy a mandar como referencia. Después a mover a una H9, interrupción 21H, que sería lo que ya está aquí. ¿Sale? Entonces, esto de aquí pues ya no lo ocuparía porque ahora lo que voy a hacer es directamente poner aquí pintar cadena. Y le voy a decir aquí que quiero que ponga la variable PKey o PKey, que es la que está aquí. Aquí voy a declarar otra variable, por ejemplo, texto db prueba, termina con pesos. Entonces aquí cuando ya vuelvo a mover lo que sería el cursor, pues después de mover el cursor le voy a decir otra vez pinta la cadena. Y aquí voy a colocar lo que sería la cadena, que sería texto. Este texto va a llegar aquí, se va a sustituir aquí, entonces va a quedar como un lea ADX la cadena, o el texto, mueve una H9, interrupción 21 que es para pintarlo. Entonces le voy a dar aquí emular. Ah, tengo un error. A ver, aquí le tengo un error. Ah, porque no tengo el end m. Aquí me falta el end m. Y la R abajo, profe. ¿Dónde? En la 41. Aquí en pintar cadena. Vamos a darle aquí emular a ver si ya no hay errores. Aquí sí tengo un error. Dice pintar cadena. Dice pitar, profe, arriba. En la 22 dice Aquí, pitar ¿verdad? cadena. Ajá, pitar. Ahí. Dice. A ver, déjame copiarlo para no equivocarme. Ahí está. Entonces ahora sí, pues le voy a dar run y aquí está una y aquí está la otra. ¿Vale? Aquí creo que lo dejé en el mismo renglón. Este lo voy a cambiar, por ejemplo, que sea el 5 para que se vea que sí cambia, porque lo dejé en el mismo. Entonces uno aparece aquí y el otro aparece acá arriba. Entonces es bien fácil ahora sí hacer una portada porque ya no tengo que estar escribiendo tanto código. Simplemente con estas dos macros ya le puedo decir, ah, pues sabes qué, muévete a este lugar, pinta la cadena, muévete a este lugar, pinta la cadena. Y es como si fuera una programación ya más al estilo de la que estamos acostumbrados. Pero tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que hacer las macros. Porque estas macros que están aquí van a estar trabajando con los valores que yo le esté mandando aquí. Déjame cerrar esto porque aquí están llegándome los mensajes. Entonces aquí una vez que ya tengo las macros, puedo tener todas las macros que yo quiera. La parte de programación se vuelve mucho más sencilla porque solamente tengo que mandarle los parámetros y ya pues realmente todo el código ya está aquí. Esto se va a sustituir de todos modos aquí. Vuelvo a repetir, es como si lo hubieras escrito. Aun cuando aquí tú veas 1, 2, 3, 4 líneas, en realidad aquí no tienes 4. Cuando diga mover cursor se va a sustituir por todo esto. Cuando tú digas pintar cadena se va a sustituir por todo esto. Cuando le digas mover cursor se va a sustituir por todo esto. Y cuando tú le digas pintar cadena se va a sustituir por todo esto otra vez. Entonces en realidad es como si lo estuvieras escribiendo aquí y este proceso se le llama expandir la macro. ¿Por qué? Porque la macro va a sustituir el renglón o el texto que tú hayas colocado aquí, lo va a sustituir con todas las instrucciones que deberían ir ahí. Pero si se fijan, pues Profe, si se fijan está como más organizado. ¿Qué pasó? podremos meter a la hora de comparar el número en el proyecto, podemos meter todo lo demás del código en una macro. No, el proyecto se hace sin macros. Ah, ok. Es que el proyecto es de unidad 2 y las macros son de unidad 3, entonces ahí no va eso. Ok. Si el proyecto se hace sin macros, vuelvo a repetir. En cuanto a macros, pues esto es de unidad 3 y va a haber otro proyecto que tenga que ver con macros de unidad número 3, pero ese no tiene que ver con la 2. Por eso al iniciar la clase preguntaba si tenían dudas de cómo resolverlo, porque se supone que eso se resuelve con los temas que venían antes. Ya los nuevos pues son para otra cosa. ¿Dudas hasta aquí? En sí, lo que es el macro, en cierto modo, nos facilita un poquito más a la hora de programar, por así decirlo. Nos facilita mucho más.
Porque vas a estar escribiendo menos. Simplemente hay que tener en cuenta que esto de aquí debe estar bien, porque si esto está mal, pues no hay cómo hacerle. ¿Sí? O sea, esto de aquí tiene que estar bien, porque si algo de esto de aquí está mal, pues aunque tú lo mandes llamar acá, pues obviamente no va a funcionar. Y siempre cerrarlo con nm, si no tampoco te lo va a aceptar. Sí, obviamente. Empieza con la palabra macro y termina siempre con endm. Si te falta un endm, no funciona. Aquí te va a decir que hay algún error, que no tiene el end, aquí te dice no endm. Ok, profe, muchas gracias. Entonces, sí. Gracias. Sí, de nada. Entonces, el utilizar macros, se fijan, es un tema sumamente sencillo, porque en realidad lo único que tenemos que hacer es agrupar las instrucciones que nosotros necesitemos bajo un nombre, ¿no? Bajo un elemento. Obviamente aquí tú puedes llamarle como tú quieras, puedes ponerle print, puedes llamarle, no sé, south, qué sé yo, como tú quieras ponerle ahí, y así pues así lo vas a estar mandando llamar. Igual mover cursor, si no quieres llamarle mover cursor, le puedes poner un goto o un set xy o un no sé, set cursor, como tú quieras. El chiste es que tú entiendas que esta palabra se va a sustituir por todo esto que está aquí y que puedes utilizar los parámetros para poder trabajar los elementos que van a estar cambiando. Por ejemplo, aquí yo le mandé 15 para esta ejecución y este 15 se coloca aquí. Cuando yo lo mando llamar con 32, pues este 30 que vale X y este 2 que vale Y también se colocan aquí. Entonces me proporciona la flexibilidad necesaria para estar trabajando. Ahora, no debemos abusar de las macros porque al final de cuentas, pues recordemos que se expande el código. O sea, no es que se vuelva menos líneas de código. O sea, en realidad, pues son todas las líneas de código que se ocupan y se van a expandir. Al final va a quedar un programa tototota si abusas de las macros. Entonces hay que tener cuidado de que no todo sea macros, pues, pero sí se puede trabajar de esa forma y hacerlo pues, más simple a la hora de que nosotros programemos. Le vuelvo a repetir, ahora generar, por ejemplo, una portada pues es relativamente sencillo. Generar, por ejemplo, una espiral también debe resultar en algo relativamente sencillo, porque ya tengo mover cursor y ya tengo pintar cadena. Ya nada más le digo, pues muévete al otro lugar y pinto y le digo cuál es el carácter. Puedo utilizar aquí otro que se llame pintar carácter, puedo utilizar una macro que se llame leer. Por ejemplo, esto lo voy a colocar en una macro para leer en vez de que esté aquí. Entonces lo voy a quitar de aquí. Este pedacito que hay aquí, le voy a dar aquí control X. Y voy a colocarlo aquí en una macro, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle que se llame leer número. Macro. Pego el código. Okay. Estoy en virtual y es diferente. Y luego endm. Ahora yo sé que aquí recordemos al final yo necesito generalmente requiero el número, no el carácter. Entonces aquí pues ya puedo hacer una resta, ¿no? Y decirle sub a AL el valor de 48, que es el valor de aquí si vemos del 0, aquí, para que me dé el valor real. Y entonces a partir de aquí pues ya tengo aquí el valor. Entonces aquí yo solamente le voy a decir aquí leer número y pues ahí se va a quedar, ¿no? Aquí va a pedir el número y después de esto, después de leer esta instrucción, de sustituir esta instrucción, pues ya me va a quedar en AL, queda el número y no la letra. ¿Por qué? Porque ya aquí le resta el valor de forma automática. Después de esto, si voy a volver a leer número, pues puedo guardar el valor de AL en una variable o a meterlo a la pila o hacer algo con ella para que no se me pierda. Y pues vuelvo a decirle leer número y lees otro número sin ningún problema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se me fue otra vez el internet o qué? Profe, sí se le escucha. No, sí, todo bien. Entonces, ¿dudas en relación a lo que sería una macro?
No. Nomás como No. duda, ¿siempre lo tenemos que hacer fuera del cuando vamos a ingresar el código? Sí. Ok. Aquí lo ideal es siempre que esté aquí antes de donde dice code segment, Sí, porque es algo que se va a traducir. Si tú los Ah. colocas aquí, por ejemplo, si tú agarras esta macro de leer número, Ajá. la quitas de aquí y la pones dentro del segmento de código, por ejemplo, aquí, Ujú. y le das a emular, en realidad pues va a seguir funcionando, o sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es algo que se va a sustituir. Ya. Sí, o sea, al final de cuentas de cuenta que esto no existe, porque cuando se encuentre mover, pues lo único que hace es sustituir por lo que está aquí adentro. Pero para mi gusto se ve como raro, porque esto es como algo que se va a sustituir, no es parte del código, simplemente yo por definición lo pongo afuera. Pero si lo pones dentro, pues no pasa nada, simplemente que se supone, lo voy a definir aquí afuera, que esto es tu código, y aquí donde dice tu código, tu segmento de código, aquí es donde estás trabajando. Sí, así es. Y se ve como más limpio. Si tú pones todo esto aquí adentro, pues se vuelve otra vez como que ensuciar tu código, porque en realidad ahí está todo. Pero pues ya es cuestión de gustos. Ok. Pero es más recomendable dejarlo fuera porque se ve como que le da más estética, pues. A mí me parece que sí. Igual funciona adentro, pero a mí me parece mejor cuando están aquí afuera, porque entiendes que esto es como si fuera un segmento que va a estar trabajando de forma independiente a lo que está acá. Ok. Sí, gracias. Esa era mi duda. Ok, Brenda y compañía, ¿todo bien? Sí, profe. Michelle. Manda, profe. ¿Qué onda con usted? ¿De qué, profe? Pues me dijo que se iba a poner al corriente y nomás no veo claro. No, pues es que apenas me acoplé. Pues sigue sin entregarme, ¿qué onda con eso? ¿Cuándo va a evaluar, profe? Pues ya, Ya. pues yo diría. Ponte al corriente con unidad 2, ya con la 1 pues ya no, se la vemos hasta el final, pero la 2, échale ganas para que te acomodes. Sí, está bien. Va. Entonces, para mí creo que no es muy complicado el entender lo que serían las